Hola, bienvenido. Hoy hablaremos sobre el poder de la persuasión y el poder de convencer. ¿Por qué son importantes? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy hablaremos sobre persuadir o convencer, diferencias, claves y ejemplos. Comencemos. Quiero hablarles y explicarles que la diferencia entre persuadir y convencer es determinada por la forma con la cual nos conectamos con aquellos que nos escuchan. Para persuadir necesitamos tocar el corazón de las personas. Y para convencer necesitamos el cerebro de las personas. Las diferencias entre estos dos términos muy parecidos y que a veces se utilizan para indicar lo mismo, pero como veremos son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Es muy diferente persuadir a convencer. Pero un orador tiene ambas habilidades y utiliza ambas habilidades en el discurso. En el discurso el orador te persuade y te puede convencer de creer en algo o realizar una acción determinada. Ahora veremos las diferencias, explicaciones y ejemplos de estas dos cualidades que el orador debe desarrollar. Expliquemos lo que significa convencer, según la Real Academia Española. Significa incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Mover con razones, con la lógica, a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Cuando buscamos convencer a una persona, lo hacemos con la lógica, con razones, con pruebas, con datos, con números. Por ejemplo, cuando quieres convencer a un amigo, a un familiar, le dices, ya se han visto muchos casos en los que ocurre esto, por lo tanto te recomiendo que no lo hagas. Lo haces con pruebas para tratar de convencerlo de cambiar de comportamiento o tomar una nueva acción. Convencer es utilizar lo que llamamos de forma connotativa en este sentido cerebro, utilizar la lógica, el sentido común, el razonamiento para tratar de que la otra persona realice lo que nosotros queremos o cambie de comportamiento, de pensamiento, cambie de ideología. Por esa razón debemos tratar de convencer y debemos tratar de persuadir. Convencer y persuadir para ganar. Ahora continuemos. Persuadir, según la Real Academia Española, significa inducir, mover, obligar a una persona con razones a creer o hacer algo. A creer o hacer algo. Es inducir, mover. ¿A qué se refiere mover?
a que haga sentir a esa persona emociones, emociones que permitan que esa persona realice una acción determinada. Por ejemplo, cuando en las conversaciones dices, si no haces esto, vas a fracasar, vas a fallar, te vas a equivocar, te van a reír de ti. Es una forma de persuasión porque estás utilizando palabras que están conectadas con un nivel emocional que termina induciendo a la otra persona a creer o a hacer una acción determinada. Ahora observemos las diferencias entre ambas acciones. Observemos la diferencia entre persuadir y convencer. Convencer a alguien significa hacer llegar a una persona a cierta conclusión usando argumentos lógicos, mientras que la persuasión se basa en aspectos emocionales. Convencer, cerebro. Persuasión, corazón. El orador, mediante su discurso, como es orador, debe convencer y debe persuadir. Debe hablarle a las personas con argumentos lógicos, pero también debe basar esos argumentos lógicos en aspectos emocionales que induzcan a las personas a creer o a realizar una acción determinada. Debemos hablar desde el corazón, pero utilizando el cerebro. Podríamos decir que para convencer nos dirigimos a la cabeza de la otra persona y para persuadir nos dirigimos al corazón, a los sentimientos, a las emociones básicas o sensaciones fisiológicas, necesidades fisiológicas del ser humano que impulsen a realizar una acción determinada, que es la persuasión. La persuasión es la habilidad de inducir a otro ser humano a creer en algo o a realizar una acción determinada mediante las emociones que hace sentir a la otra persona, que pueden ser incluso hasta necesidades que son fisiológicas, que el individuo no reconoce las emociones que puede sentir ante determinadas palabras, pero inducen un cambio en su comportamiento. Hablar con el corazón, pero también hablar con la mente. La capacidad para convencer o persuadir es una habilidad social y como tal quiere decir que no nacemos con ella, sino que la podemos aprender a lo largo de nuestra vida y nuestro desarrollo personal. La capacidad para convencer o persuadir es una habilidad social. Es una habilidad que tú puedes desarrollar. Tú puedes desarrollar la capacidad de convencer mostrando datos, cifras que avalen, que demuestren lo que tú dices.
Y puedes persuadir aprendiendo a utilizar las emociones a tu favor para hacerles creer a los demás un mensaje determinado. Las claves para convencer. Para intentar convencer a otra persona debemos utilizar una serie de técnicas y una serie de principios. En primer lugar, hay que ser correcto y educado en el trato con los otros. La buena educación y las buenas formas son fundamentales para convencer de tus argumentos. La clave está en nunca imponer nada ni coaccionar a la persona que quieres convencer. Lo que quiere decir es que debemos tener una buena educación para convencer a la otra persona de la validad de nuestros argumentos. En segundo lugar, hay que procurar siempre no mentir. Si mientes para intentar convencer, perderás totalmente la credibilidad, tanto si mientes en el momento como si se descubre con posteridad, porque no volverán a creer en ti. Por lo tanto, un poder que se añade en el convencimiento es el poder de la credibilidad. Es el poder de hacer lo que dices. Es el poder de que tus palabras tengan un impacto más allá de simples palabras. Y usted puede decirme, pero Carlos, ¿cómo hacen los políticos? Persuaden y convencen con otros aspectos, pero principalmente se encargan de persuadir y pierden su credibilidad. ¿Por qué pierden su credibilidad? Porque ellos te pueden convencer con un gran cambio que harán mediante datos, cifras o argumentos lógicos que luego no terminan cumpliendo. Y por lo tanto pierden la credibilidad con las personas que le escuchan y ya lo que dicen no tiene sentido. Por lo tanto, el poder de convencer de esos individuos se pierde. El poder de convencer radica en la credibilidad de la persona. Por ejemplo, hay políticos que son horribles en su trabajo, pero ellos tratan de convencer a un público determinado, que puede ser de su país o de otros países, de que él es un buen político. ¿Y cómo trata de convencer a los demás? Mediante argumentos basados en estadísticas, cifras y números. Por ejemplo, el país puede estar pasando una situación miserable, pero ese político demuestra con cifras, datos y números lo que ha hecho, y eso puede convencer a la otra persona que no sepa la realidad. O puede inducir a otra persona de convencerlo de creer en algo. Pero ese político pierde la credibilidad. Tarde o temprano pierde la credibilidad de las personas, porque de eso se basa el poder de convencer. De tal forma, el político, para seguir en el poder, debe basarse solamente en el poder de persuasión que tiene. Por eso es que muchos políticos dicen cosas que no tienen sentido y buscan ser populares ante todo, porque es
la única validación que tienen para convencer a los demás. Esa es la diferencia. Convencer es con datos, con números, pero que estén avalados por tu credibilidad. Si no están avalados por tu credibilidad o tu credibilidad es dudosa, probablemente las personas que te escuchan dejarán de creer en tu mensaje y perderás el poder de convencer. Una de las mejores técnicas para intentar convencer consiste en señalar y destacar entre tus argumentos los aspectos positivos. Por ejemplo, yo tuve un estudiante, estamos haciendo una práctica que se llama la venta loca, y yo le pedí en ese ejercicio que me vendiera un paquete turístico en una zona que no es muy bonita de la capital de Venezuela, que es Caracas, una zona llamada Petare. Entonces yo le dije que me vendiera un paquete turístico para ir a Petare. Y mi estudiante lo que hizo fue resaltar los aspectos positivos que podría tener ir a Petare. Y fue sorprendente, porque él resaltó los argumentos positivos, los aspectos positivos de ir a Petare, y realmente llegó a convencer, aunque parece algo imposible. ¿Qué fue lo que dijo? Tendrás personas que cuidarán de ti y será el único lugar del mundo donde verás por todos lados pistolas, armas, aparte que tendrás una vista maravillosa a toda la capital y un paisaje prometedor que no verás en ningún otro lado. De esa forma él buscó argumentos resaltando lo positivo de estar en ese sitio. Aunque posiblemente quizás puede ser que no hay nada positivo, pero él buscó argumentos que fueran positivos para resaltarlos, para tratar de convencernos de la idea que él estaba vendiendo en ese ejercicio que realizamos. Entonces, una de las mejores técnicas para intentar convencer consiste en señalar y destacar entre tus argumentos los aspectos positivos para convencer a las personas que te escuchan. Por ejemplo, quieres convencer a un compañero de que se ocupe de hacer un trabajo determinado. Puedes hablarle de las consecuencias positivas antes de proponerle cualquier alternativa. Antes de proponerle cualquier alternativa, si quieres convencer, piensa en las características positivas del hecho. ¿Cuáles son las características positivas si realizas una acción determinada? Nombra los aspectos positivos que tiene realizar una acción determinada. Por ejemplo, si quieres convencer a una persona de realizar algo, primero explícale, háblale sobre lo positivo de realizar esa acción. Si realizas esto, te sentirás mejor, obtendrás mejores resultados y por lo tanto serás más feliz antes de plantearle lo que le quieres proponer. Es importante también el uso de la comunicación no verbal para poder convencer. Lo mejor es mantener gestos relajados, la cara sonriente, distancias cortas, sin invadir el espacio de la otra persona y un tono de voz suave y fluido.
¿A ustedes les ha pasado que de repente se les acerca una persona tratando de venderle un objeto y se le acerca a una distancia que invade su territorio personal? ¿A usted le provoca comprarle a ese sujeto? No, a usted lo que le provoca es salir corriendo, porque esa persona está invadiendo su espacio personal. Por lo tanto, lo mejor es mantener gestos relajados, nada forzados, una cara sonriente y respetar el espacio que tienes con la otra persona. Porque te sientes amenazado cuando invaden tu espacio personal y es un tema instintivo el querer huir. Y un tono de voz suave y fluido. ¿Qué pasa si yo trato de convencer a otra persona en una conversación normal? No en un discurso, en una conversación normal. Y mi voz es agitada y es chillana. Y estoy hablando como si estuviera gritando. Genera como una especie de molestia auditiva en la otra persona. Por lo tanto, debes tratar de hablar suave y fluido. Esto no quiere decir que en un discurso no aumentes la voz. Efectivamente, puedes convencer aumentando la voz. De hecho, muchos políticos lo hacen. Pero en una conversación normal, ¿cómo se vería aumentar la voz? Por lo tanto, deberías hablar de forma suave y fluida. Para acabar de convencer, será bueno que te apoyes en experiencias, ejemplos o estadísticas que corroboren tus ideas. Ejemplos, estadísticas, analogías, experiencias que permitan darle validez a lo que tú dices. Para convencer es clave, repetimos, reiteramos, la credibilidad que tienes como persona para convencer a otro. Resaltar los aspectos positivos. Hablarle a la persona de lo positivo antes de proponerle algo y hablar de experiencias, ejemplos, estadísticas, números, razones lógicas, argumentos sustentables para tratar de convencer a la otra persona de creer en lo que dices. Ahora avanzamos con el tema de las claves para persuadir. Hablemos de las claves para persuadir. Hablábamos de convencer y para convencer necesitamos el cerebro. Ahora, para persuadir, ¿qué necesitamos? El corazón. Hacer sentir a las personas emociones, sentimientos. Para persuadir tenemos que dirigirnos al corazón de la otra persona. La persuasión está basada, por lo tanto, en los aspectos emocionales o aspectos fisiológicos que pueden mover al individuo a realizar una acción determinada. Para persuadir a otra persona tenemos que conseguir provocar en ella una emoción determinada. Por ejemplo, si yo quiero persuadir a mi público de que entiendan la importancia de realizar una acción, yo me tengo que dirigir a un mensaje emocional. Hablemos del cambio climático. En lugar de decir cifras, números, estadísticas, que sería la parte de convencer, en la persuasión lo que haría es lo siguiente. Si no hacemos cambios ahora,
nuestros hijos no tendrán un futuro. Es una frase que tiene una emoción, una emocionalidad y que provoca una emocionalidad al escucharse. Por lo tanto, cuando persuadimos, buscamos conectar con nuestro mensaje con frases que provoquen una emoción determinada en el público, que se puede basar en las necesidades fisiológicas del individuo. ¿Me pueden escuchar? Escríbanme al chat si me pueden escuchar. Gracias, Mayela. Continuamos. Para persuadir a otra persona tenemos que conseguir provocar en ella una emoción determinada. Debes conseguir provocar emociones en tu público. Conecta con las emociones. Háblale a las personas con las emociones, convenciéndolos con argumentos, pero también persuadiéndolos de realizar una acción determinada con la emocionalidad que pueda tener tus palabras o lo que pueda provocar un estado inconsciente de supervivencia en el ser humano, que puede ser de deseo, miedo, pasión, odio, amor, resentimiento, esperanza, es provocar en el público una emocionalidad determinada. Es muy importante que nos conozcamos bien a nosotros mismos y que sepamos utilizar la inteligencia emocional que vimos anteriormente. Es importante conocerte. Es importante que desarrolles una inteligencia interpersonal y una inteligencia intrapersonal para tener una buena inteligencia emocional que pueda persuadir a otros. La persuasión tiene mucho que ver con la empatía y con la imagen que proyectamos sobre nosotros. Recuerden que anteriormente en las clases pasadas les dije que los políticos o líderes influyentes tienen la capacidad de sentir lo que su público puede estar sintiendo y en base a esos sentimientos que ellos captan, a esa empatía que tienen, ellos basan sus discursos para que ellos se sientan identificados y representados en ese mensaje, en ese discurso. Por eso la persuasión tiene mucho que ver con la empatía que tienes con tu público. La persuasión tiene mucho que ver con la empatía. Si no tienes empatía, no puedes persuadir porque debes saber qué es lo que sienten los otros, qué estado anímico puede tener tu público con respecto a una situación determinada y cómo tú puedes enlazar tus palabras con esa situación generalizada que puede estar afrontando tu público. ¿Cómo puedes conectar con esas emociones? ¿Cómo puedes aprovechar un contenido, el contenido de tu discurso y enlazarlo con una emoción, con una necesidad fisiológica del ser humano?
Si somos capaces de generar empatía y un sentimiento positivo hacia nosotros, será más fácil que podamos persuadir. Si puedes generar empatía y un sentimiento positivo hacia ti, será más fácil que puedas persuadir. Como lo venía diciendo, el misterio, el miedo, el suspenso son también técnicas de persuasión porque invocan los sentimientos, crean curiosidad y atraen la atención de quienes nos escuchan. Esta es la forma en cómo venden los seguros, en cómo venden las funerarias y en cómo venden los servicios que están relacionados con las emociones. Por ejemplo, los seguros venden el miedo de que te lastimes y la funeraria vende el miedo a la muerte y la incertidumbre, el suspenso ante ella. Y por eso ellos se alimentan del miedo para hacer sus campañas publicitarias. Del miedo, entonces, viene la prevención, la necesidad de estar asegurado, pero también se puede vender, hay otra forma de vender, que es vender con el amor, con la pasión, vender felicidad, como lo hace Coca-Cola. Coca-Cola, según dicen, no vende refresco, vende felicidad. Cuando tú compras Coca-Cola, no compras un refresco, lo que compras es felicidad. Puedes compartir, pero estás vendiendo es una emoción que puede ser, como lo vemos en la diapositiva, basada en el miedo, el suspenso, el misterio, o puede ser basado en emociones como la felicidad, la alegría, la pasión, el amor, la esperanza. ¿Por qué? Porque todos esos elementos invocan los sentimientos, crean curiosidad y atraen la atención de quienes nos escuchan. Y recuerden que habíamos hablado que para convencer debemos utilizar una voz suave y fluida. En cambio, para persuadir, las palabras y la comunicación deben ser más intensas para poder persuadir. Por eso vemos que los políticos latinoamericanos, como la mayoría son corruptos, se basan en la persuasión. Vemos a políticos siempre realizando discursos que son un poco intensos y siempre están haciendo afirmaciones intensas. En cambio, la clase de político regular de otras partes del mundo se basan en el convencimiento. Se basan en la lógica, en los argumentos, en las razones, pero igual se encuentra presente los políticos que quieren persuadir. Lo que quiero que entiendan es que independientemente, nosotros debemos utilizar ambas. Debemos persuadir y debemos convencer para tener el éxito garantizado. Persuadir y convencer, persuadir y convencer. Dar datos, cifras, estadísticas que avalen nuestras palabras y también debemos tocar emociones y sentimientos en el público. Ahora veamos ejemplos de convencer y persuadir. Veamos esos ejemplos.
Para ver la diferencia, lo mejor es usar un ejemplo muy sencillo. Si tratamos de convencer o persuadir a alguien para que lea los periódicos, lo haremos de la siguiente manera. Para convencer a la otra persona de leer el periódico, lo haremos de la siguiente manera. Le decimos, si no lees los periódicos, no podrás informarte de los acontecimientos actuales. Le tratas de convencer con argumentos. Si no lees, no tendrás la información que te puede servir en cualquier momento de tu día. Tratamos de hacerlo con un argumento sólido para tratar de convencer a la otra persona. Argumentos que están dirigidos a la cabeza. En cambio, persuadir lo diríamos de la siguiente manera. Si no lees los periódicos, no tendrás temas de conversación con nadie. Esa frase es poderosa. No tendrás tema de conversación con otras personas. ¿Por qué estás persuadiendo? Porque estás vendiendo el miedo a la soledad. ¿Qué estás vendiendo? ¿Cuál es la emoción básica? ¿Cuál es la necesidad fisiológica? Es el sentimiento de estar solo. Para tratar de impulsar, de inducir a la otra persona a comprar el periódico para adquirir conocimientos que le permitan compartir con los demás humanos. Y eso está basado ampliamente en la necesidad del ser humano de tener relaciones con otros individuos para asegurar su supervivencia. Entonces conectas con una frase, con una palabra que tenga una intencionalidad, una emoción detrás o una necesidad fisiológica del ser humano. Intentamos persuadir con argumentos que buscan los sentimientos. No leer los periódicos genera rechazo y soledad. Si no lees el periódico, serás un rechazado y estarás solo. O podríamos decir, si no lees, si no estudias, serás un fracasado para toda tu vida. Si no vas a la escuela, tu vida será un completo desastre y no te tomarán en serio. Serás un burro, un ignorante. Esas son frases que están cargadas con una emocionalidad para persuadir a la otra persona. Ahora, para finalizar, quiero decirte que en tus discursos apliques el poder de la persuasión y el poder de convencer. Cuando los dos poderes se unen, tu poder en la comunicación no tiene límites y te conviertes en un gran orador. Gracias por acompañarme el día de hoy. Procederemos a la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Los escucho. Dalida. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches, Dalida. Buenas noches a todos mis compañeros. No pongo la cámara porque no tengo electricidad, así que estoy a oscuras, pero escucho perfectamente. Carlos, para reconfirmar
lo que estás diciendo. Un orador siempre debe persuadir y convencer. Así es al mismo tiempo. Ok, ok. Es decir, que cuando nosotros preparamos nuestro discurso, debemos tener presente que ese es nuestro objetivo. Así es. Persuadir y convencer. Ok, ok. Chévere, Carlos, gracias. Gracias. Chefi, Chefi, Sí, ¿me escuchan? sí, Porque tengo la comunicación. Ok, buenas noches para todos. buenas noches. A ver, pienso, no sé, esto te lo comento y te lo pregunto al mismo tiempo. Tendría que ver también, eh, aunque entiendo lo que y comprendo lo que acabas de decir, acerca de combinar las dos convencer y persuadir. Imagino, pienso que, es decir, ese discurso que vamos a dar a lo mejor tiene la intención de persuadir, sino a lo mejor tal vez solamente convencer o narrar. Eh, no sé qué piensas tú, si, si tiene que ver también mucho con el contenido de ese discurso. Lo que pasa es que el orador debe tener la capacidad de expresar ese contenido con ambas finalidades, de persuadir y convencer. Y si se trata, por ejemplo, de otro tipo de contenido, un discurso que a lo mejor tal vez tenga que ver con un mensaje, una narración, una historia. Claro que siempre hay implícita una idea en la narración también siempre está implícita una idea de, de convencer de que eso sucedió, por ejemplo, pero no sé si ambas figuras o ambas técnicas siempre tienen que estar presentes. Un cuento o una fábula o una narración pueden ser completamente ficticias, lo cual podría perder el poder de convencer, pero igualmente una historia ficticia y real puede convencer a alguien de creer en algo. ¿Cómo así? Porque esa historia ficticia o irreal, como muchos cuentos de hadas, pueden convencer a los chicos de creer en ciertos valores que les Están allí. permite tener esa educación que obtienen mediante esas películas, esas fábulas, esas narraciones que están inmersas en esa historia, en ese cuento. Claro, y otra cosita, cuando señalas el ejemplo de leer los periódicos, bueno, ya periódicos en Venezuela no tenemos, pero bueno, soñemos que sí los vamos a volver a tener y existen, de hecho, en toda Latinoamérica. Pero yo creo que en la persuasión yo sería como más atrevida en cuanto a provocar un miedo. Si no lees los periódicos, si no lees los periódicos, no podrás enterarte de cuándo van a cortar la luz en toda Venezuela. Bueno, eso genera mucho temor, ¿no? Si no lees los periódicos, no sabrás cuándo el Seguro Social va
a pagar la pensión, por ejemplo. Bueno, eso también como que genera mucho temor, ¿no? En la persuasión, como tú bien lo has señalado, hay que ir mucho como a esos sentimientos de miedo, temor, frustración, imagino, ¿no? Claro que sí, Chefi. Y también se puede abordar otra clase de sentimientos Claro, a esos. sí. Por ejemplo, los hoteles, los moteles y los hoteles en sus promociones juegan mucho echan mucha mano en la publicidad con respecto a la pasión, a las noches de amor. Bueno, ahí también creo que hay una persuasión fuerte, ¿no? Así es, Chefi. Gracias. Excelente, gracias. Jairo. Buenas noches, profesor y compañeros, buenas noches. Buenas noches, Jairo. Quería comentar que, referencia a lo de convencer y persuadir en el curso de la oratoria, creo que es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, antier, alguien me invitaba a una conferencia, un coach me invitaba por ahí a una conferencia para darme a conocer sus puntos de vista y bueno, lo que ellos ofrecen. Estuve escuchando a un promedio de 10, 15 minutos, tenía una voz como muy monótona, muy, que a la final dio como fastidio escucharlo. Y más bien lo que hice fue como salirme de esa conversación, porque no le hallé como fundamento y entonces por eso digo que es importante persuadir y convencer al público, porque yo creo que esos son los objetivos de la oratoria, ¿no? Y de todas maneras, vale resaltar en el momento inicial, en los 25 segundos que uno tiene para poderse ganar o ponerse en contra del público, creo que es importante tener eso bastante en cuenta para que realmente se cumplan los objetivos y uno pueda transmitir lo que realmente quiere. Era lo que quería manifestar. Muchas gracias. Gracias, Jairo. Excelente. Hola, Otra. buenas noches. Hola, Lisette. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches Buenas a todos. noches. Eh, Fíjate que a mí me hizo ruido algo y me gustaría aclararlo aquí ante ti, a ver si estoy en lo cierto. Una parte que tú estás hablando de persuadir, dice inducir, mover, obligar. La palabra obligar me parece un poco extrema. A creer o hacer algo. Pero la palabra obligar como tal me parece, no, me parece un poco extrema. No sé si es porque así está dicho en el diccionario de la Real Academia o realmente es así, pues. No, porque eso depende del fin que tiene la persona con la persuasión. Porque de repente te pueden obligar a realizar una acción determinada basándote en la emocionalidad que puedes sentir por una persona. Entiendo. Sí, es razonable. Siempre, ahorita lo que estaba diciendo Sheffield con respecto a narraciones y todo, y a otro tipo de discurso, otro tipo de exposiciones como tal, estaba conversando, yo me puse a pensar que todo discurso, toda exposición tiene un propósito. Y ahorita que tú mencionas esto, tiene un propósito y ese propósito lleva de la mano por lo menos la atención y, y hacer clic en alguna situación y que ese público se lleve algo o que esas personas que te escuchan se lleven algo. En el Ah, caso de así la es. narración de una historia, algo así. Ok, Exactamente. Tiene una finalidad. ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es
escribir por el grupo un texto persuadiendo, un texto, usted va a escribir un texto que sea como un ejemplo de lo que es la persuasión, un ejemplo que usted escriba, que usted redacte, de cómo usted persuade, cómo usted puede persuadir con una palabra, con una frase o con un mensaje determinado. Y otro ejemplo que demuestre cómo se puede convencer con un mensaje, con una palabra, con una frase. Como los dos ejemplos que vimos anteriormente del periódico. Algo así deben realizar. Un ejemplo que demuestre lo que es persuadir y otro ejemplo que demuestre lo que es convencer. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, Pero a diferencia de ti, puedo hacer dos ejemplos distintos. Exacto, puedes realizar dos ejemplos distintos. Chévere, gracias. Gracias a todos por acompañarme. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.